Ya listo. Entonces, regresando, estábamos nosotros terminando de ver lo que era la definición de una red de distribución. En la red de distribución ya habíamos visto eh, qué era el nodo, qué era la red. En la red tenemos la distancia, habíamos visto una etiqueta. La etiqueta permanente o rótulo es permanente cuando ya está plenamente identificado cuál es la ruta más corta hacia cada nodo, desde hasta el origen, y cuando es etiqueta no permanente cuando todavía está por identificarse cuál es la nueva ruta. ¿Sí? Una vez que se arma esta estructura, tenemos la matriz de recorrido, en donde se determina cuáles son las distintas rutas que se deben de seguir para los distintos escenarios. Por ejemplo, si queremos ir del nodo 7, nos encontramos en el nodo 7 y queremos ir al origen, ¿cuál sería la ruta que tenemos que recorrer? Tenemos que dirigirnos al nodo 6, del nodo 5, y del nodo 5 nos dirigimos al nodo 3, del nodo 3 nos dirigimos al nodo 1. Si nos encontramos en el nodo 4, la ruta más corta es ir directamente al nodo 5, nos dirigimos al nodo 3 y finalmente al nodo 1. Entonces ahí tenemos los recorridos que se deberán hacer para llegar al origen. Y acá esta es la distancia de recorrido entre cada punto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿No hay preguntas? Ya, entonces, Profe, ¿cada nodo puede tener más de una etiqueta? no. Cada nodo tiene una etiqueta única. ¿Sí? Porque vas a tener una ruta única para ir. Pero tú puedes decir, pero profe, puede que haya distancias similares. Sí, pueden que haya distancias similares, pero tú tienes que seleccionar una, una ruta en particular. ¿Sí? Cuando tienes dos recorridos que son de la misma distancia, tú tienes que seleccionar una. ¿Sí? Porque lo que vas a tener etiqueta permanente y etiqueta no permanente. La etiqueta permanente es donde ya está, como en este caso, la ruta más corta, es decir, 6, del 6 al origen es pasar 5 por el 3 y el 1. Eso ya está identificado, entonces tiene etiqueta permanente. Si fuera etiqueta no permanente, es porque tú tienes varias opciones y todavía no se ha analizado cuál es la respuesta, cuál es el recorrido más directo para llegar al origen. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Lidilia? No está de Lidia, ¿no? No está. Bueno. Entonces, esto es con respecto... Dime. Economista, este recorrido, a ver, tengo como que una pregunta. Dime. Este tipo de recorrido solo es cuando se lo utiliza, por ejemplo, en sistemas terrestres. Hablemos de una empresa que va a poner en internet o cable en alguna ciudad, digámoslo así. Esa es una aplicación. En realidad, lo que es redes se utiliza en sistemas de transporte. Cuando quieres transportar, imagínate que tú tienes una empresa donde tienes una matriz, obviamente toda empresa tiene su matriz, pero tienes 6 sucursales en distintas provincias del país. Y tú tienes 8 proveedores. Y de los 8 proveedores, solamente te pueden despachar en 3 lugares. Y solamente dispones de 2 buses. O sea, o 2 camiones para llevar los productos que te transportan tus proveedores a solo 3 puntos. Y tú quieres distribuirlos a los demás. Entonces, ¿cómo tú haces para utilizar de forma eficiente a tus proveedores que te despachen oportunamente y que tú puedes simplificar las distancias de recorrido y los costos en combustible para transportar tu mercadería de un punto a otro punto? Entonces, ahí se utiliza un análisis de redes. Y obviamente, ahorita hemos hecho un ejercicio muy sencillo, muy básico. Obviamente esto,
cuando tenemos bastantes aristas, ahorita estamos viendo simplemente 7 recorridos. Imagínate que tú tienes un escenario donde tienes 20, 30 rutas posibles y tienes diferentes combinaciones, hacer esto hacia el ojo es una locura. Entonces ahí obviamente se hacen problemas de programación lineal, es decir, tú elaboras tu matriz, en este caso elaboras tu diagrama, este diagrama de acá tú lo elaboras y esto lo transformas a un problema de programación lineal con una función objetivo, con restricciones y haces el problema de programación lineal y sacas y ahí te va a decir al final del ejercicio te va a decir esto. Y eso es lo que nosotros vamos a la larga a aprender. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Ahí, sí. ahí me adelanté ahí me adelanté bastantísimo lo que vamos a ver, ¿no? Sí, ahí te dije ya lo que ustedes van a hacer para el examen final, más o menos. No, esto ¿Ya? va a ir a examen. Y por supuesto, pues sí, esto está dentro del sílabo. Y por algo lo estoy dando. Bueno, ¿Ya? Esto está dentro del sílabo. No es difícil, no es difícil. Y ustedes ya tienen, y ustedes tienen hasta el software, no tienen hasta un software que yo les facilite que hace todo esto. Solamente aquí la clave está identificar cada uno de los nodos. Obviamente en este ejercicio, como es un ejemplo muy didáctico, ya tienen armados los nodos. ¿Ya? Entonces ustedes simplemente lo que hacen es calcular y en el programa hacen es alimentar esta ecuación y listo, y les dan los resultados. Esto es sumamente sencillo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pierre, ¿alguna pregunta? No, por mi parte no tengo ninguna pregunta, economista. Gracias. Lidilia, ¿alguna pregunta? Creo que tiene problemas de audio, Lidilia. Señorita Luna, ¿alguna pregunta? No, economista, hasta ahora bastante sencillo. Es que es sencillo. Melanie, señorita Melanie, ¿alguna pregunta? No, economista. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a quedarnos hasta aquí en esta parte de esta sección y entonces cerramos para ir a la siguiente sección, ¿ya? Y voy a tomar lista en la siguiente sección. Nos volvemos a conectar.